dones, talento que Dios nos ha dado. No sé cuáles son tus talentos, dones que tú puedes servir a tu prójimo eh, en manera para poder saber es a lo que te guste hacer, que te gusta hacer, que siente, consideras que es tu fuerte. Por ejemplo, de poder compartirte este tema es que a mí me gusta hacerlo, porque yo sé que hay muchas personas va a ser de bendición, porque toda palabra que no, porque no proviene de mí, sino es Dios, siempre usan personas pues para sembrar una palabra en su corazón. Bueno, me gustaría que no interrumpiera este video, que lo terminaras de ver y ya pues vas a sacar tus propias conclusiones y o también que Dios te pueda hablar a través de esta palabra y, y saber qué es la importancia de lo que es el amor y el regalo y la salvación, que es el tema que yo voy a compartirte. Y si si tuvieras tu Biblia, voy a mi texto central que quiero abarcar, es en Juan 3:16. Es un texto muy conocido como cristiano, es como nuestro primeros textos que debemos saber, porque es la razón que nosotros conocemos de Dios, porque es la razón que nosotros somos cristianos. Te voy a leer, dice Juan 3:16, y yo quiero que cheques en tu Biblia, puedes abrir tu Biblia o posteriormente para que colabores, ¿no? Porque no es algo que yo lo estoy haciendo, sino que lo estoy inventando, sino es algo que está escrito. Ese es el nuevo evangelio de los libros del Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, lo que nos habla, por lo menos 3 cosas medulares, es, como yo les sé el tema, nos habla de gran amor del Dios, del Padre, nos habla el gran regalo del Padre y de la gran salvación que obtenemos de Él. Y vamos a destacar cada uno de esos puntos, que es el primero, el gran amor del Padre, de Dios. Muchas veces como personas, o quizás tú te has preguntado, ¿cómo es Dios? ¿Cómo, quién creó a Dios? ¿Cómo de dónde vino? ¿No? Pues desafortunadamente la Biblia no menciona cómo nació Dios. Lo único que habla en Génesis, bueno, hablamos del libro de Génesis, que dice que Él creó los cielos y la tierra, formó a la humanidad, formó a los animales para que tuviéramos autoridad sobre ellos, sembró los árboles, las semillas, los vegetales, todo para que pudiéramos comer. Pero no en sí menciona, no sé si alguien me puede desmentir, o no sé, que yo no he encontrado una parte de la Biblia que menciona cómo nació Dios. Es algo, Dios es pues es espíritu, es algo sobrenatural. Tú y yo no entenderíamos, pues, ¿no? De lo que yo te comento, de dónde viene Dios. Pero sí podemos conocer sus atributos, lo que es Dios, su característica, que es un Dios de amor, ¿no? Pero bueno, el primer punto es el gran amor del Padre. Como mencionas el versículo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es eso, obviamente ahí nos estaba escribiendo Juan acerca pues del Dios. Cuando nos dice que Dios amó, ese Dios se refiere a la persona del Padre, que es Dios. Y nos dice por lo menos 2 cosas. Es que nos habla acerca del mundo. Puedes decir tú qué es el mundo. El mundo es a la luz de todo el Evangelio de Juan. Menciona que el mundo es la humanidad.
los seres humanos, pero no solo los seres humanos, sino la humanidad, sobre todo que está en rebelión contra Dios. Todos los seres humanos desde el nacimiento viven en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que entró el pecado desde Adán y Eva desobedeció a Dios. Desde ese momento entró el pecado. Tal vez podrías decir, yo no peco, yo no hago esto, yo no miento, ¿no? Podrías decir que tú no cometes un pecado. Pero aunque tú no lo hagas, pero a partir en el paraíso de Adán y Eva, pues fuimos, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios y en la cual obviamente automáticamente por causa de la desobediencia de ellos, entró el pecado. El libro de los Efesios menciona en Efesios 2:3 que menciona que éramos por naturalezas hijos de ira. Y por naturaleza, no por imitación, ejemplo, no por la mente, sino por naturaleza, desde el mismo nacimiento somos hijos de ira. Herederos de la ira de Dios. Los seres humanos nacemos en rebelión contra Dios. No queremos que Dios reine sobre nosotros, ni queremos recibir a Jesús como Rey y Salvador nuestro. Y por eso el apóstol Juan dice, desde el mismo comienzo de su evangelio, en Juan, el libro de Juan 1:11, que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. O sea, ¿qué nos llama a nosotros como humanos? ¿No? Nos llama la atención la fiesta, te llama la atención pues tomar, beber, estar fornicando, ¿no? Aunque puedas ofenderte, pero así es. Como eso es como humano o como como le mencionábamos hace rato, el mundo, tu carne que llama la atención, todas cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Pero, más sin embargo, si tú conoces los mandatos de Dios, si has leído los mandatos de Dios, que cuando Dios le habló a Moisés en el monte de Sinaí, que le dio los 10 mandamientos, si tú lo conocieras, obviamente, pues también te va a dar como que quizás temor para no hacer cosas que Dios no le agrada. Y también en la Biblia mencionas que personas quienes no pueden entrar al reino de Dios. Y tenemos un gran error porque pensamos que desde que cuando morimos esta tierra, vamos derechito al paraíso. Pero no es así, porque hay serie de requisitos que debemos de cumplir. Y una de las cosas que debemos, el primer paso, es aceptar al Señor como el único Salvador, ¿no? Para poder, a ese momento, cuando hace uno esa oración de fe, pues automáticamente el Dios, el Señor, empieza a habitar en ti, su Espíritu Santo, y te ayuda a salir cualquier situación que tú estás pasando, cualquier debilidades. Como humano tenemos muchas debilidades, pero esas debilidades Dios te ayuda, te va a hacer tu fortaleza, pero cuando tú le corres a Él. Y vemos no sé, en las noticias, los periódicos, gentes que matan a su prójimo, que se están violaciones, mentiras, engaño, bullying, corrupción, egoísmo, que son personas que son materialismo, que le gusta el dinero o así, ¿no? Que puro dinero, corrupciones, bueno, ya dije, ¿verdad? Adulterio, fornicaciones, odio, envidia. Son gente tan malas, tienen muchas cosas que no vienen de Dios. Y eso es un retrato de la humanidad, es un retrato pues de nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores.
Y el pecado no es otra cosa que rebelión contra Dios. O sea, Dios no es que dice no te ama porque andas pecando. No, Dios no ama lo que haces, pero sí te ama. Uh-huh. Y tenemos un gran ejemplo, por decir, Dios no, hay personas o a veces nos dice el enemigo, ¿verdad? Nos habla en la mente y dice no tenemos perdón de Dios, o tú no tienes perdón de Dios, lo que hace ni te acerque porque Dios te va a rechazar. Y es una gran mentira. ¿Por qué? Porque en Juan 8:7 habla de una mujer adúltera que fue cuando que le trajeron a Jesús, porque una mujer que andaba en la prostitución, y en ese tiempo era como que andar en eso de la prostituyendo era algo muy desagradable delante de las personas en esos tiempos. Entonces en Juan 8:7 menciona, y cuando entonces dice que cuando se acerca a Jesús, cuando dijo que esa mujer habían encontrando en ella en haciendo prostituyéndose, entonces Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero a arrojar piedra contra ella. ¿Verdad que pasa mucho que cuando hay personas que nos juzgan, que nos dice tú haces esto, aquello, pero o sea, no ven lo que hay en ellos también? O sea, un momento tú has sido juzgado o te han juzgado o te han inventado cosas, pero pues como dice la Biblia, de la misma varas que es que medís, serás medido. O sea, tú creo que juzga a tu prójimo, igual vas a ser juzgado, ¿no? Pero porque Dios es justo. Y entonces nadie, o sea, lo que quiere decir, nadie en este mundo está libre de pecado. Es una gran mentira que la gente diga que no peca, porque de cualquier manera van a hacer algo, ¿no? Que no es grato delante de Dios, ni tú ni yo. Aún yo no me considero, pues digo que no fallo. O sea, hay cosas que a un momento puedo airarme o puedo sentir, o ¿por qué? Porque somos carne, ¿no? Pero pues la diferencia es que uno recurre a Dios: Señor, ayúdame, me está pasando esto. Es una gran diferencia porque tú le pides a Dios que cambie cada día, porque dice el Salmo que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va aumento hasta que el día sea perfecto. O sea, que significa que nuestra vida va, cada momento va a estar Dios procesando, va Dios perfeccionando hasta que un momento dice que llegue el día que partamos con el Señor. Ese momento va a ser perfecto. Entonces en Juan 33:16, que era nuestro texto central, el mundo es la humanidad, decíamos, perdida, pecadora, rebelde contra Dios. Pero nos habla aún más el texto bíblico, el gran amor de Dios, del Padre, porque dice, porque de tal manera amó Dios. En énfasis del pasaje, el gran amor del Padre, es cuán grande es el amor de Dios por la humanidad. Si yo te dijera a ti cuánto amor Dios te tiene a ti, ¿por qué? Porque simplemente porque Dios te creó. Podrás decir tú, yo pues tengo a mi papá y mi mamá, sí, pero ellos fueron un canal. Pero el que te dio vida, espíritu, es Dios. Si tú me dijeras, ¿y cómo es eso? O sea, si la misma Biblia dice, cuando en Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice que formó del polvo de la tierra y sopló con su espíritu para que pudiera tener vida. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Nuestro espíritu, ya sea que se va con Dios o se va al infierno, porque aquí hay dos caminos. Y entonces dice que cuando entonces dice en Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí comprobamos que es Jesús, perdón, Dios es el que da el espíritu para que podamos tener vida. ¿Vale? Entonces dice que pues ese es el amor que Dios nos tiene porque Él nos creó. Y también el amor que podemos ver que un Dios Padre es que mandó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a ti y a mí, que mandó a su Hijo Jesús.
¿Por qué? Porque, porque no merecíamos. Él dice que es por medio de la gracia, o sea, un regalo inmerecido. Y, y, ¿Y qué es lo que hace Dios cuando cuando hemos cometido el pecado más, lo que tú quieras, lo más feo? Quizás hay personas que han matado, cómo Dios lo ha alcanzado, porque Él tiene compasión en las personas, porque si te das cuenta, no es Dios, no es así. Va a decir, no, porque Dios puede despreciarme, o Dios puede despreciar a tal persona porque cometió muchos pecados, o porque esa persona no merece el perdón de Dios. Pero no, porque Él tiene compasión de sus hijos y Él muestra su misericordia. Y es lo que Él nos ofrece, el regalo más preciado, que es la salvación. La salvación, pues que nosotros aceptemos a su Hijo Jesús. Por eso tuvo que morir en la cruz, venir a morir por nuestra rebelión, por nuestro pecado, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Tú no sabes el amor tan grande que Dios nos tiene. Dice en el libro de Isaías que cuando el amor, un padre o madre que tiene a sus hijos, bueno, aquellos que tienen hijos, pueden tener el amor que siente sobre sus hijos. Pero dice que mucho más grande el amor que Dios tiene sobre cada uno de ustedes, de mi vida. Ese es amor puro, el amor real. Que el amor que no podemos, es incomprensible. O tal vez o ha pasado cosas en tu vida en la cual ves que es Dios eh, obrando en tu vida. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo. Yo cuando estaba pasando un momento difícil en mi vida, yo recurrí a Dios. Le dije, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto por ti. Y así pasó. Yo le pedía con mucha fe, con todo mi corazón, le pedí a Dios, Señor, ayúdame, necesito salir de esa situación. Mira, me está pasando esto. Y yo no sé cuál situación está pasando en tu vida, estás atravesando, pero lo único que yo puedo decir, como dice en Jeremías 33, te clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, la cual tú no conoces. O sea, si tú ven qué significa, que el punto acá es la oración, que tú tengas esa comunión con Dios. Y entonces tú vas a descubrir muchas cosas, uno descubre en la oración. ¿Vale? Entonces obviamente Dios va a venir sobre tu ayuda. Por ejemplo, esta situación que estamos atravesando, yo sé que es tiempo difícil, como humano te lo puedo decir, no es fácil. Muchas personas ahorita, cuántas personas que están sufriendo porque no tienen un trabajo estable. Afortunadamente y gracias a Dios por aquellos que perciben un salario, aunque no esté trabajando, pero están cobrando. En mi caso también, o sea, no digo que no estoy trabajando, pero pues parte, ¿no? No al 100, pero sí lo estoy haciendo, y agradezco a Dios porque yo digo, pues quieras o no, uno percibe un salario. Y eso, pero aquellos que ahorita que están pasando una situación, a ver cómo, o sea, qué van a hacer. La situación que están viviendo, no hay para comprar comida. Y es difícil, ¿no? O sea, uno quisiera, yo me puedo poner en lugar de ellos, pero digo también, ahorita uno no tiene la posibilidad para poder ayudar, ¿no? Pero pues yo puedo ayudar con lo que yo puedo, que es, por ejemplo, compartiéndote esta palabra en sus corazones, que en Dios hay esperanza. Para aquellos que creen en Él y confían en Él, Él obra, ¿no? Él nos ayuda porque Dios es bueno, ¿no? Vemos en el libro de los Salmos, cuando David fue un rey sobre Israel, él tenía batalla con sus enemigos, varias de sus enemigos se levantaban contra él, pero dice, pero cada vez que eso pasaba, él clamaba a Dios, en mi angustia te invoqué, dice, ¿no? No sé exactamente el texto bíblico, pero él habla eso. Y a veces las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, que no es fácil, pero sabemos que todo eso es para bien, porque la humanidad cada
perdón, cada vez uno veía más destruyéndose. Es ahí donde cuando Dios nos hace parar y es decir que así no son las cosas. Muchas personas, cuántas corrupciones, cuántas cosas que uno sabe que está mal, pero quizás esta situación las cosas van a cambiar. Había muchas como injusticia, muchas cosas que ustedes saben que es lo que no es lo bueno. Muchas, como por ejemplo el aborto, que es algo, eso es abominable delante de Dios, pero la humanidad quería hacer como ellos quieren, pero Dios es el que tiene el control, es Dios, en la cual cuando Dios dice hasta aquí, y cuando Dios dice ya, termina esto, pues gracias a Dios, ¿no? Pero todo eso, todo lo que estamos pasando, estamos aprendiendo muchas cosas buenas. Yo sé que después de esto, pues vienen muchas cosas buenas, pero la única es cosas que vamos a ver mejores en nuestras vidas, cosas mucho mejores, es que nosotros conozcamos a Dios. Entonces el segundo es el gran regalo del Padre, ¿no? Bueno, seguimos con el mismo texto base. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es para que no se te olvide. Con respecto al regalo del Padre podemos ver por lo menos 3 cosas que nos menciona del texto. Sabemos que Jesús, su Hijo unigénito, es el gran regalo del Padre. Es el gran regalo que nos otorgó en medio de Jesús. El Padre nos dio nada más ni nada menos que su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Que podemos fijar en el que hacen énfasis que de tal manera su amor es tan grande, tan inmenso, Él no puede dar sino lo mejor de Él, lo mejor que puede dar su Hijo unigénito. Cuando el amor es grande, uno da lo mejor. Bueno, podemos ver cuando una persona se ha enamorado, ¿verdad? Es lo mejor, ¿no? O sea, tú das lo mejor, pero esa persona piensa siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque estás enamorado, ¿no? Así es Dios. ¿Por qué? Porque su amor, como decíamos, es mucho, mucho, mucho grande sobre nuestra vida. El Padre nos dio a su Hijo el regalo más grande que pueda existir. Dios es perfecto, por tanto su regalo es perfecto. Cuando Dios hace algo en tu vida, lo hace perfecto. Jesús es Dios y por tanto perfecto. Dios es santo, por tanto su regalo es santo. Jesús jamás pecó ni podía pecar. Porque muchas personas dicen, no, pues que también él puede pensar que también pecó cuando vino a la tierra, pero no es así, él nunca pecó. ¿Por qué? Porque el que gobernaba su vida es su Padre, Dios es santo. Entonces no puede, como hijo de Dios, no puede gobernar el pecado cuando realmente hemos creído en Dios. Dios es infinito, por tanto su regalo, cual es Jesús, ofreció un sacrificio de poder infinito para salvar a los pecadores. Entonces Jesús es el grande regalo del Padre, porque lo es, porque con Él hay salvación, sin Él hay condenación. Y entonces que nuestra fe es Jesús libra de la condenación. Cuando nosotros creemos, tenemos fe y eso nos va a librar de la condenación. El pecado trae condenación, eso está incluido en el paquete, pero no nos gusta que estemos incluidos en el paquete, pero así es, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. O sea, si nosotros estamos pecando, pues obviamente estamos causando esa propia muerte, hablando de una muerte espiritual, pero obviamente cuando partamos de esta tierra, pues no vamos a ir a la muerte, no a la muerte eterna, sino a la muerte, en nuestra muerte con Satanás, el infierno. Ahí espera si aquellos que no conocieron de Dios. Pues no nos gusta eso, ¿no? Saber eso, sino pensamos que nos gusta que nos digan, no, nos vamos derechito al paraíso, pero no.
pero está incluido ahí. Dios odia el pecado, como le decíamos hace rato, Dios odia el pecado, no al pecador, y condenará a los que persisten en vivir en pecado. Dice que cuando nosotros lleguemos delante del trono de Dios, Él no va a juzgar. Allá vamos a ser juzgados. ¿Qué es lo que hicimos? Porque aparentemente ahorita tú dices, no, pues mi vida, porque muchas personas, mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, lo puedes hacer, pero va a llegar un momento que tú vas a ser juzgado allá en el cielo. Así que, pues también uno le piensa, ¿no? Pues digo, no, porque el día del juicio dice, imagínate, dice que fue tolerable el día de cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que habla en el libro de Génesis, porque muchos pecados estaban abundando allá, entonces destruyó ese lugar. Entonces fue tolerable, imagínate mucho este tiempo que va a venir, el juicio, estamos hablando de las plagas, viene tiempos difíciles aún más, aunque ustedes no quieran escuchar, pero la verdad, en la Biblia hablan eso. Cuando Dios se acerca cuando sus discípulos se acercan a Jesús y dinos qué cosa vendrán de fin. Dice que son principios dolores cuando ves que hay tierra, hay guerra, rumores de guerra, hay pestilencia, plagas, o sea, todo lo que, ¿no? que viene va a acontecer. Pero la diferencia nosotros, nuestra esperanza está a Dios, porque debemos de estar pues fundadas sobre esa roca, ¿no? Y que aún pase lo que pase, pues Dios nos ayuda porque somos sus hijos, ¿no? y, y por la fe en Jesús, pues nos decíamos que libra la condenación, porque nos contesta Pablo en Romano, el libro Los Romanos 1:16, porque dice él, decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque solo la fe, si nosotros tenemos fe, Él nos va a unir a Cristo, quien con su muerte y su sacrificio en la cruz pagó la deuda ante Dios de todos los que creen en Él. El pecado nos hace deudores ante Dios, pero la moneda que paga la deuda es la muerte de Cristo a los que creen en Él. Y por eso el amor de Dios es tan grande que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda. O sea, si tú crees en Él y acepta al Señor tu corazón, pues tu alma no se va a perder. Se va a ir con el Señor en el paraíso eterno. Y en decir, no van a ser condenados. Y entonces, y habla en Lucas 5:24 de un paralítico. Cuando Dios le dijo, levántate, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces estaban los fariseos murmurando, dijo, ¿qué autoridad tiene este hombre para hacer esto? Entonces Jesús le contesta, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Entonces, por medio de Jesús, como la victoria fue ganada a través de la cruz, tiene autoridad para perdonarte. Y fe en Jesús nos libra de la condenación producto del pecado. Pero esa fe en Jesús no es cualquier cosa. O sea, obviamente estamos hablando de la fe, de creer, y no solamente levantar la mano y decir yo creo en Jesús como mi salvador personal. La fe en Jesús, la que salva, no es una fe cualquiera, es una fe que salva. Es una fe que transforma, que cambia a la persona en otra persona. Una fe en Cristo que deja a la persona igual no es fe que salva. La fe que salva no viene sola. Es acompañada, o sea, si creemos en Él, tenemos fe, va a ser acompañado por un cambio de vida, un cambio de carácter, como decía, que Dios va a transformar tu vida, un cambio de mentalidad hacia el pecado, una sensibilidad hacia el pecado. Y entonces viene con un deseo y lucha contra el pecado. Y va a venir, obviamente tu corazón va a ser obediente a la palabra de Dios, un amor y respeto por el prójimo. Como mencionábamos hace rato, que muchas personas que
que son malas, que son malos. ¿Por qué? Porque no tiene Dios en su corazón. O sea, como menciona aquí, al tener a Dios en nuestro corazón la salvación, Dios no hace sensible a nuestros prójimos, nos comportamos de una manera diferente. Un corazón veniente a la palabra de Dios, un amor, respeto por el prójimo, ya sea lo que sea, niño, adulto, joven, rico, pobre, lindo, ¿no? Un amor por la iglesia, un deseo vivir en la misma, una boca que busca hablar la verdad, solo la verdad y nada que sea la verdad en amor. Sobre todo, una fe que recibe a Jesús como su Salvador, el amigo y rey. O sea, que recibe, se dice realmente, Jesús pagó el precio por mí, que no tenía por qué sufrir, pero por amor a mí tuvo que hacer. En Juan 3:16 nos enseña algo más acerca de lo que el Padre hace por nosotros y nos habla acerca de la gran salvación que da el Padre. Ese es como el tercer punto, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esa parte no menciona el gran, como mencionaba, el amor del Padre por la humanidad le llevó a dar el gran regalo que es Jesús. El gran regalo que da el Padre es salvación, para que tu alma sea salva, y vida eterna, para que después de esta tierra partas allá te vayas en el cielo con él, en el paraíso eterno, y por medio de que seas por medio de Jesús. Entonces aquí podemos ver dos cosas, que de la salvación que el Padre nos da por medio de Jesús es vida. A todos, a que nos gusta la vida, ¿verdad? ¿No? Y no solo eso, nos gusta el vivir. Y Juan nos dice, el apóstol Juan nos dice que vivir solo se encuentra en la fe de Jesús. Jesús es la vida. Tener a Jesús es vivir. O sea, si tú tienes Jesús, tienes vida, ¿no? Sin Jesús tenemos muerte y el resultado es la condenación. Como yo les mencionaba, los mencionaba, que una vez que uno muere sin Jesús en ese día, pues su alma va a ser, hay una muerte, hay muerte total. O sea, ya no vas a, ya no, ya no hay otra vida pues después de esto. Y en cambio, si nosotros aceptamos a Jesús, obviamente ahí el paraíso eterno, tener vida eterna con Él, pues, o sea, tu alma nunca se va a morir, ¿vale? Entonces, pero la fe en Jesús nos da verdadera vida, nos lleva a vivir la vida plena, porque Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de Jesús se refiere es que te otorga una vida plena, feliz, alegre, satisfaciente en comunión con Dios, porque es el propósito que Dios nos envió a esa tierra para que disfrutáramos. Quizás, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues ¿qué voy a disfrutar? O sea, me falta esto, o sea, no, sino ser feliz lo que uno tiene. O sea, a veces no todos también podrás tener como tú, no puedes dar a tu hijo todo lo que él pida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás haciendo mal. Y hay cosas que Dios dice, no, todavía no, o sí te doy, pero después. Pero nos enseña también a ser buenos administradores, a ser buenos hijos a través de las circunstancias. Entonces lo que nos ofrece el Señor es disfrutar de Dios y Dios las cosas que nos da en la vida, disfrutar de adorar a Dios, de estudiar su palabra, que es la Biblia, de hablar con Él por medio de la oración. Por eso algo más es vivir esta vida y disfrutar de las cosas que Dios nos da en comunión con Él, es darle gracias por el pan, porque es verdad que a veces no somos agradecidos de los que tenemos, gracias a Dios, como mencionaba otras personas que están sufriendo de escasez, ¿no? Pero gracias a Dios tú tienes alimento para comer, tienes cosas, ¿no? Aparentemente no tienes quizás mucho, pero pues ahí tienes, ¿no? Y dar gracias a Dios por los hijos, por la libertad, por la playa, ¿no? Porque a un momento hemos disfrutado cuando hemos ido a una playa, por la familia que tenemos, por todo, por la iglesia, por todo. Eso es vivir la vida bajo la seguridad de su amor y cuidado de mí y los míos. Nos enseña a vivir bajo la paz, la alegría que solo Dios da en medio de los problemas. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita que hay esa situación, hay paz en nuestro interior, hay paz en mi corazón porque sé que Dios tiene el control. Si digo yo, si Él me creó a mí, o sea, lo hizo todo perfecto. Si ustedes supieran cuáles son las funciones, simple hecho de cada cosa que Él tiene en tu cuerpo, ya sea interno, órganos internos, externo, o sea, muchas funcionalidades y te quedas asombrada. Si tú pusieras a leer
¿qué, qué funcionalidad tiene tu garganta, un ejemplo, ¿no? O los pulmones. O sea, es algo pues increíblemente, ¿no? Y entonces la vida que nos da es eterna, es que disfrutamos esa vida que obtenemos por la fe en Cristo, es por toda la eternidad, es vivir natural en tiempo, el vivir natural. Pero el vivir que Dios da es vivir en disfrutar de Él desde hoy hasta la eternidad sin fin. Así como la condenación será sin fin, la salvación es vida plena, abundante, sin fin. O sea, el propósito que Dios no quiere que seamos felices, que disfrutes de lo que tienes, que cambie tu mente, tu corazón, si te has estado quejando o no sé cuál ha sido tu quejas. Lo único que Dios te dice, Dios te está hablando que seas feliz por lo que tienes, porque todo tiene un momento altibajo en nuestra vida, hay momentos difíciles, momentos fáciles, pero todo hay por un propósito, para que seamos mejor persona, para que cada día saquemos lo mejor de nuestras vidas, porque dice que Dios no nos da batallas, problemas que no nos sepamos enfrentarlo. ¿Vale? Entonces, como conclusión, que Jesús no es solo un Salvador, sino también amigos de los que le reciben como Salvador del pecado. Y sabemos que mencionábamos que siendo Jesús el gran regalo del Padre por mostrarnos su amor a través de su Hijo, que es producto de su gran amor por la humanidad, es con Él con que podemos contar por todo. O sea, ¿qué situación tú estás pasando? Cuéntale todo lo que sientes, tu dolor, tu frustración. Él está ahí para escucharte. Él nunca dice en la Biblia que a los que vienen Él no los rechaza. Él, al contrario, le gusta escuchar tu voz. No sé cuánto tiempo llevas sin hablar con Dios, pero Él está dispuesto a escucharte. No es así con Dios, es una cita, así como Dios está muy ocupado, no puede tener oración. Es una gran mentira, porque Dios es dice, omnipresente, omnisciente, donde quiera está ni sabe, porque Él es sobrenatural. Como yo le decía hace rato, yo no puedo explicar ni yo entiendo cómo nació, cómo surgió la imagen de Dios. O sea, cómo Él nació, no lo sé. Lo único sé que es real, ¿no? Que podemos sentir y podemos percibir su presencia. Por ejemplo, ahorita que te estoy hablando, yo estoy sintiendo su presencia. ¿Por qué? Porque Él está donde hablan de Él, donde, donde es invocado su nombre. Él está, ahí los encontrará. Él no solo nos salva, Él nos une a nosotros, Él mora dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Si nosotros aceptamos a Él, con Él podemos conversar, por conversar no solo con alguien pero conversar no solo con alguien que me escucha, sino con alguien que me entiende como nadie puede en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra y sufrió y supo cómo es con la humanidad la carne cuando sufre, cuando tiene problemas. Él lo sufrió, lo padeció y por eso Él te entiende. Y entonces entiende más que nada en este mundo, con alguien que es compasivo, amoroso, como ninguna persona. Con Él puedes contar por todo problema, decisión, temor, ansiedad, necesidad, tu gracia, su amor, su fortaleza conocida de todo creyente. Entonces ve a Él, al que Él convierte tus pecados, conviértete de tus pecados a Él, renuncia a tu vida antigua de pecado, incredulidad y cree en el Evangelio. Solo así vas a tener perdón y vida eterna. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande, tan precioso, que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonarte. Pero no hay perdón sin fe ni arrepentimiento. O sea, ¿qué significa? Que debes de creer con todo tu corazón. Cree cuando vas a venir a Él, porque si no crees tú, o sea, no va a haber un cambio en tu vida, no es arrepentimiento genuino. Ven a Él, ve a Él y hallarás la vida y vida eterna. Pues, ¿qué le puedo decir? O sea, todo lo que está pasando, no sé qué situación tú estás pasando, si estás pasando en escasez, en la situación difícil, lo que sea en tu vida, ve a Él, recurre a Él. Seguro que Él te ayudará, como yo te mencionaba. Muchas veces yo le oré a Dios, le pedí ayuda de mi vida, de muchas cosas, y vi la respuesta, y es el testimonio que yo te puedo dar, que Dios responde. Que no dudes acercar a Él, porque hay grandes recompensas que yo ya les mencioné muchas,
que Dios te dará paz, vivirás una vida pues también que siempre vas a andar como que alegre, pero no sabe por qué. Es porque Dios está en ti. Obviamente no te voy a decir que no vas a tener, no va a haber problemas, pero aquí la diferencia es que Dios es que te va a ayudar. Ya no estás tú solo. Aquí dice que el Espíritu Santo es que va a morar en ti, te va a ayudar. Porque muchas personas van a decir, no, es que difícil dejar este mundo, dejar el pecado. Pero te puedo decir, es tu humanidad, dice que es difícil, pero cuando tú aceptas al Señor y vienes a Él automáticamente te ayuda. Te ayuda a salir de tus debilidades, de tus pecados. Y no dudes en acercarte a Él. Quizás estás preguntando, ¿cómo es acercarme a Dios? ¿Cómo es que tengo que hacer una oración de fe? Lo que puedes hablar, yo sea en la noche, mañana, o no, que puedes hacerlo más pronto, pues mejor. Decirle a Dios, Señor, pues perdóname, pero he escuchado que tú veniste, Jesús. A través de ti, Jesús, puedo obtener perdón. Te pido que te acepte, que a partir de hoy te acepto como el Señor mi Salvador. Quiero que reines, gobiernes mi vida, que te invito que tu espíritu sea que more en mí, que ya quiero para que yo sea una buena persona, una persona diferente que será una transformación, porque Dios te transforma tu mente, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, y que a partir de ahora quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, para que un día que yo me vaya contigo aparezca mi nombre ahí, y porque ya no quiero ser persona igual, sino diferente. Ayúdame, que no sé qué situación estás pasando. Órale y platica, o sea, más que oración es platicar con Dios. Y obviamente te invito que después te congregues una iglesia cristiana, leas la Biblia. Si dices no tengo Biblia, puedes descargar una aplicación en Play Store, o hay predica en YouTube que puedes escuchar, que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Y hay mucho material que uno puede, este, que puede encontrar. Y también puedo decir, uno debe preparar, como no prepara para una carrera, ¿verdad? En nuestra vida también es necesario prepararnos espiritualmente, porque un día no sabemos cuándo la muerte nos sorprenda, porque nuestra vida dice que es pasajero esa tierra, porque debemos de preocupar nuestra morada que es en la eternidad, en el paraíso. Eso debemos invertir nuestro tiempo mayor, y porque esta vida es pasajera. Bueno, eso es todo. Que el Señor me los bendiga. Espero que sea sido de bendición esta palabra. Y pues eso es todo. Bueno, que el Señor les bendiga. Bye.